todos, muy buenas tardes. Gracias por asistir a esta sesión. Damos continuidad a nuestra actividad de reinducción y en nuestro interés de compartir cuáles son los roles y las actividades de cada uno de nuestros equipos de trabajo y de nuestras líneas de negocio. Hoy el turno es para Lease Management, es gerencia de contratos de arrendamiento. La idea es que Natalia Vázquez, que es quien lidera el área, pues hoy nos va a acompañar y va a orientar esta sesión para que entendamos y conozcamos mucho más de los productos y servicios que nos ofrece esta línea de negocio. Entonces, Natis, bienvenida. Muchísimas gracias por participar de estas sesiones y te cedo la palabra entonces para que hagamos la reinducción del Lease Management. Claro que sí, Marce, muchas gracias a todos por estar hoy acá. Lo que van a ver a continuación es una línea de negocio muy dinámica que tiene muchas oportunidades para portafolios, para inmuebles, para arrendatarios e inquilinos y que esperamos pues que hoy ustedes conozcan y tengan todas las preguntas resueltas frente a la línea de negocio y las que quieran hacer, bienvenidísimas. Bueno, lo primero que quiero contarles el día de hoy es que nosotros somos una línea de servicio dentro de todo el portafolio integral de servicios de Colliers. Nosotros somos Lease Management, nuestro nombre en inglés, y la gerencia de contratos de arrendamiento, su nombre en español. Primero que todo, quiero contarles un poco quién es el equipo de Lease. Como ya lo dijo Marcela, en este momento estoy liderando la línea de negocio, pero hoy con total gratitud y admiración presento a mi equipo de trabajo, 10 personas increíbles que hacen el día a día de toda la línea de negocio y que pues ustedes las ven aquí y las han visto quienes han interactuado con nosotros dentro de los diferentes proyectos como en el día a día acompañándonos durante todo el proceso. A ellos todo mi agradecimiento y pues en adelante les voy a explicar un poco de qué se trata la línea de negocio. Bueno, lo primero que hay que decir y traemos a colación aquí un poco la filosofía con la que nació la línea de negocio y que parte de eso fue, digamos, toda esta reinvención y cálculo sobre qué nos hacía fuertes en Colliers y que evidentemente el doctor Roberto pues fue como el precursor de la línea de negocio. Y básicamente lo que nosotros hicimos fue un análisis de qué es lo que hace Colliers y qué nos hace diferentes en el mercado y en qué áreas de servicio podríamos generar mayor valor agregado. Dentro de todo ese análisis que, como ya lo dije, lo hicimos en conjunto con el doctor Roberto, pues nos dimos cuenta que nuestro conocimiento del mercado y nuestra experiencia como elementos básicos hacen que nos diferenciemos, pero también utilizar todo ese conocimiento del mercado, analizarlo, prorratearlo, dibujarlo y caracterizarlo en torno a un contrato de arrendamiento, pues nos hace aún mayor expertos en el tema inmobiliario y puntualmente en el tema de contratos de arrendamiento. A partir de eso es que creamos esta línea de servicio, Lease Management o Gerencia de Contratos de Arrendamiento, para poder asesorar y entender el negocio de nuestros clientes y de aquellos que tienen portafolios de contratos de arrendamiento. Bueno, a partir de ese análisis nos hemos fijado como objetivo dentro de la línea de negocio centralizar y controlar toda la operación inmobiliaria que se genera alrededor de un contrato de arrendamiento. ¿Qué es la operación inmobiliaria? Desde la firma o suscripción e incluso la proyección de un contrato de arrendamiento hasta su operación de recaudo, pagos de cánones, incrementos, mantenimientos, control, comparativos del mercado, restituciones y todo lo que tiene o lo que envuelve un contrato de arrendamiento es lo que Lease Management centraliza, opera y controla en este momento. Bueno, para ejemplificarles un poco cómo funciona el tema de la línea de negocio, vamos a hacerlo de una forma muy didáctica, ¿no? Entonces, lo vamos a comparar como una gran torre de control de un sistema aeroportuario. Entonces, cuando ustedes ven un aeropuerto, ustedes ven una torre de control en donde los controladores saben qué avión viene, qué avión va, hacia dónde va, quién está en pista, cuál está aterrizando, cuál está decolando, cuál está despegando.
justamente eso es la línea de servicio de Lease Management. Nosotros somos una torre de control para todo lo que tiene que ver con contratos de arrendamiento. Hay un micrófono abierto. Entonces les pedimos, por Bueno, favor, a entonces todos esta cerrar torre de... Nata, escúchame un segundo. Entonces cerremos micrófonos y si hay inquietudes o algún aporte, por favor lo formulamos aquí a través del chat y estamos atentos a eso. Dale, Nati. Gracias, Marcia. Bueno, entonces les decía, como en ese sistema aeroportuario donde la torre de control tiene pendiente y tiene control de todos los aviones que vienen y van, nosotros desde el Lease Management también somos una torre de control para todos esos contratos de arrendamiento en donde tanto propietarios como inquilinos necesitan saber en qué punto o en qué estatus o qué está pasando con sus contratos de arrendamiento. Entonces, al igual que en un sistema aeroportuario, nosotros controlamos los recaudos de renta, las estrategias inmobiliarias anexas, los valores de mercado, las cláusulas penales, los incrementos, hacemos toda una inteligencia de datos súper importante en donde le contamos a nuestro cliente cómo está su portafolio, dónde está, cómo es la concentración, cuáles son las fortalezas o debilidades de toda esa cantidad de contratos de arrendamiento que tiene. Nosotros también podemos controlar desde temas de dónde tiene concentración de áreas, tipo de áreas según los contratos de arrendamiento, dónde tienen mayores o menores ocupaciones económicas y demás. Podemos controlar todo lo que tiene que ver con el sistema, con el estado contractual de un contrato. Cuáles son sus cláusulas de salida, sus cláusulas penales, qué pasa si avisan antes que se van a ir o cuál es el proceso para prorrogar un contrato o en qué momento genera un incremento. Digamos que, nuevamente repito, como un sistema aeroportuario, nosotros controlamos el estatus de todos los aviones o de todos los contratos del portafolio de nuestros clientes, bien sea como propietarios o como inquilinos, para que ellos tengan mayor control y para que puedan hacer muy eficiente o más eficiente la tarea que ya vienen haciendo con sus contratos de arrendamiento. Esto, como les decía, es un poco didáctico para empezar a generar la introducción a lo que es Lease Management. Es una torre de control, es un tema donde nosotros aplicamos toda nuestra experiencia y conocimiento del mercado en beneficio de los intereses de nuestros clientes en lo que tiene que ver o en lo que está relacionado con los contratos de arrendamiento. Pero voy a ser mucho más puntual en esta explicación. Nuestro alcance, nosotros lo hemos definido como un alcance modular. ¿Qué quiere decir un alcance modular? Que dependiendo de quién representemos, podemos representar los intereses del propietario o inversionista del inmueble, ¿sí? En donde quieren proteger su inversión, su activo fijo, o los intereses de los inquilinos o usuarios, donde quieren que el propietario les mantenga su inmueble bonito, donde quieren pagar unas rentas ajustadas con el mercado, donde quieren de repente mejorar las condiciones contractuales de su contrato de arrendamiento. Yo puedo representar tanto a propietario como a inquilino dentro de mi línea de negocio. ¿Cómo hago esa representación? Pues a través del control y la ejecución de los contratos de arrendamiento. ¿Y cómo logro ese control y esa ejecución? Pues la hago a través de dos alcances importantes. Entonces aquí viene el tema del alcance modular de la línea de negocio. Uno de ellos es la consultoría de contratos de arrendamiento, que ya en segundos les voy a explicar qué es, y otro que es la ejecución del ciclo de vida del contrato de arrendamiento. Por un lado tengo todo el tema de análisis, diagnóstico y ejecución y planteamientos de estrategias inmobiliarias en relación a los contratos, y por otro lado tengo ya la parte de ejecución de los temas operativos del contrato de arrendamiento. Entonces nos vamos a volver al alcance de la consultoría. Les voy a citar aquí un ejemplo. Digamos que ustedes son unos propietarios y tienen muchos inmuebles rentados a diferentes terceros, ¿no? Entonces, de repente tienen un inmueble en el centro comercial Unicentro, el otro en Titán Plaza, el otro en Santa Fe,
y quieren tener control acerca de todo eso y en algún momento decir si ese inquilino les está pagando más o menos renta, si pueden hacer alguna eficiencia con su portafolio de arrendamientos. Entonces, para lograr todo eso, pues, ¿qué es el primer paso a tener? Pues es tener todos los datos de su contrato perfectamente organizados, tabulados, entendibles, estandarizados, y ahí es donde nosotros tenemos como nuestro primer módulo dentro del alcance de consultoría, y es que nosotros podemos hacer el levantamiento de esos contratos de arrendamiento. Nosotros podemos ir a la empresa de nuestro cliente o al lugar donde él se encuentre y coger los contratos incluso físicos, leerlos, tabularlos y grabarlos en nuestro software especializado para lograr entregarle una data estructurada y organizada frente a sus datos de contratos de arrendamiento a estos clientes. Posterior a eso, pues los datos por sí solos no nos dan mucha información. Cuando nosotros hacemos una inteligencia de datos es cuando estamos en capacidad de decirle a nuestro cliente, sea el propietario o sea el inquilino, mire, es que su portafolio, el 50% de los valores o de su gasto de contratos de arrendamiento está en 3 inmuebles. ¿O usted sabía que el 60% de sus contratos de arrendamiento están concentrados en la costa? ¿O de repente hay contratos de arrendamiento donde las cláusulas penales son inexistentes porque nos ha sucedido? Ahí es donde yo le pinto toda la imagen o todo el momento presente de su portafolio de contratos de arrendamiento a mi cliente, ¿sí? Ahí es donde yo le digo, así está su estatus actual, porque una sábana de datos por sí sola es muy útil, pero cuando ya la visualizo, que es lo que hacemos en Data Intelligence en el módulo 1, es cuando ya empiezo a tener una herramienta o mi cliente empieza a tener una herramienta mucho más eficiente para el control de sus contratos de arrendamiento. Posterior a eso que yo le digo, mire, su concentración es así o asá, yo también le puedo hacer un diagnóstico. Mire, señor propietario, resulta que todos los inmuebles que usted tiene rentados, todos tienen unas penalidades de salida demasiado bajas para lo que es el inmueble. Entonces, deberíamos revisar las cláusulas penales, o de repente usted tiene unos inmuebles que son muy cercanos el uno al otro, cuando es el caso de inquilinos, digamos, hablemos de una tienda como Fiorenzi o tiendas de retail como de ese estilo. Mire, es que usted tiene dos tiendas, una en cada cuadra, porque no miramos la forma de unificar esos espacios y usted se ahorra un tema de arrendamiento. Ahí es cuando yo entro y le hago todo el diagnóstico frente a lo que yo y mi equipo de expertos tenemos o vemos con nuestra experticia en esos contratos de arrendamiento. Nata, Posterior a escúchame, eso, yo también le puedo decir, dime. hay una preguntita aquí en el chat, ¿en dónde se registra esa información? Bueno, nosotros desde hace más o menos 2 años y medio, hemos hecho un software inmobiliario a la medida, se llama Silly, y este usuario lo que nos permite, perdón, este software lo que nos permite es grabar cada momento del contrato de vida, perdón, del ciclo de vida de arrendamiento, los servicios públicos, grabar los incrementos, a quién se le paga la administración, a quién se le cobra, cuando se le hace mantenimiento y todo. Es un software a la medida que hemos hecho y donde hemos implantado todo el know-how que pues Colliers tiene durante estos 21 años de administración y de trabajo en el sector inmobiliario. No sé si ya con eso respondemos la pregunta. ¿Nos confirmas, Gus, por favor? Sí. No, no entendí. Todavía lo Señal. registras todo en el software o le muestras de alguna forma al cliente cuando tú decías que se lo muestras de alguna forma visual para análisis de la data. Sí, nosotros, digamos, ¿qué hace el software? El software, aparte de ser un gran repositorio y flujograma de procesos del ciclo de vida de arrendamiento, también nos da toda esa data y nosotros la visualizamos en unos dashboard o en unas plataformas que ya más adelante les voy a mostrar un poco cómo funciona,
para que eso sea de más, o sea, para que se convierta en una herramienta visual de control del contrato de arrendamiento o de visualización de información relevante frente a los contratos de arrendamiento. Digamos, toda la data está parametrizada y estructurada dentro de nuestro software, pero los dashboards se pueden hacer a la medida de lo que nuestros clientes requieran. No sé, de pronto alguno está enfocado en simplemente saber condiciones contractuales, pues los dashboards los hacemos basándonos mucho o mostrando mucho la información contractual. Otro solamente quiere saber temas de precios y terceros, pues hacemos un dashboard con temas de cánones y los terceros a quienes se le pagan. Es muy fácil de usar y adicional es muy fácil de modificar según el requerimiento del cliente. Marce, no sé si Creo que sí, así porque quedó claro. están Que las no, gracias en el chat. Entonces, no hay más preguntas, entonces bueno. adelante. Perfecto. Bueno, entonces les decía que una vez tenemos todos los datos y hacemos todo el diagnóstico, nosotros podemos hacer un tema de inteligencia de mercados, que dicho sea de paso es lo que más nos han solicitado por estas fechas en temas de la contingencia y demás. Y es donde nosotros salimos y con el equipo de investigación de mercado y los consultores de diferentes líneas de servicio, empezamos a mirar si nuestro propietario, nuestro inquilino, tiene una renta acorde al mercado. Entonces, digamos, si estamos representando al propietario, podemos salir y mirar en cuánto se están rentando los inmuebles de ese mismo tipo para determinarle a él si él está cobrando lo justo en el mercado, si está muy por encima del mercado o si por el contrario está dejando de cobrar lo que podría cobrar. Cuando representamos los intereses del inquilino sucede exactamente igual. Salimos a buscar inmuebles de similares características para ver cuánto están pagando en renta y le decimos a nuestro inquilino o usuario, a nuestro cliente en ese caso, mire, usted está pagando muy por debajo del mercado, entonces mejor quédese quieto ahí porque tiene una muy buena oferta en temas de cánones, o usted está pagando muy por encima del mercado, salgamos a renegociar ese valor según los objetivos también que nuestro cliente se haya propuesto frente a la consultoría que estamos haciendo. Pero en síntesis lo que hacemos es toda una inteligencia de mercados y comparativos de mercado importante para que lleguemos al cuarto punto, que es la estrategia inmobiliaria. La estrategia inmobiliaria es cuando yo voy y recojo toda esa información que ya analicé, depuré, cargué y me traje y ya la conozco. Y digo, bueno, señor propietario, señor inquilino, es indispensable que revisemos, por ejemplo, salgamos a renegociar contratos o salgamos más bien a hacer unos análisis de espacios porque de repente tiene una ocupación económica o física muy baja, o salgamos a vender los inmuebles no operativos. Sí, entonces ahí es donde empezamos a coger toda esa información que tenemos a disposición y a modelar diferentes escenarios en los que generamos estrategias que vayan acorde con los objetivos de nuestros clientes. Les voy a dar un ejemplo. Si nuestro cliente es una empresa, no sé, se dedica a hacer gaseosas y él ha adquirido a través de todos los años muchos inmuebles, pero algunos ya no los usa, los tiene como para guardar las pancartas cuando ya no sirven, las vallas cuando ya pasó la promoción. Nosotros salimos a decirle, ¿sabe qué? Mire, con toda la información que ya vimos de los contratos de arrendamiento, mejor ponga la renta a ese espacio, que ese espacio le va a dar 100 pesos y a usted le va a entrar a su flujo de caja 100 pesos. O al inquilino, mire, es que usted tiene 50 locales, lo que les contaba hace un momento, y uno está tan cerca del otro que mejor sería reunirlos si usted se ahorra ese gasto por arrendamiento. Entonces, en el punto 4 es donde hacemos toda esa estrategia inmobiliaria. ¿Esto cómo funciona ya en el tema práctico de la comercialización de la línea de servicio? Esto funciona como el menú de un restaurante. Entonces, ustedes van a un restaurante y ustedes dicen, ah, no, quiero el sándwich y quiero aparte unas papas y una gaseosa. Entonces, les cobran, si quiere solo el sándwich, le cobran el sándwich. Si quiere solo las papas, se las cobran solo las papas o solo la gaseosa. Ah, pero es que lo quiero en combo. Entonces, si compra tres, pues le sale más barato.
Así es el alcance modular de la parte de la consultoría. De repente podemos llegar donde un cliente y el cliente dice, no, no, mire, no me levante los datos porque es que yo he sido tan juicioso con los años que yo tengo un súper Excel súper formulado y entonces ahí tengo todo tipificado y tengo toda mi información llena. Yo no necesito el levantamiento de datos ni el data intelligence. Yo necesito que ustedes me digan si mis contratos están bien hechos y que si estoy pagando más o menos. Entonces, nosotros ya le vendemos es el módulo 2 y el módulo 3. O de repente el cliente dice, mire, a mí yo ya hice toda mi inteligencia de mercado, yo ya soy el que hizo todo porque a eso me dedico. Ahora quiero saber desde su experticia qué debo hacer con este volumen de contratos o de inmuebles. Entonces ahí nosotros entramos simplemente a ejecutar el módulo 4. Como les digo, esto es un tema como de menú. ¿Qué quieres? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad de tu organización frente a los contratos de arrendamiento? Armemos el paquete ideal para que responda a esa necesidad. Entonces, o es el módulo 0, o es el módulo 1, o de repente es una combinación entre el 1 y el 2. Así es como se trabaja ese alcance de la consultoría de contratos de arrendamiento. Listo, llegamos al cuarto punto, ¿no? Entonces yo ya le he dicho al cliente desde mi experticia qué debería hacer con sus contratos de arrendamiento. De eso que yo le he dicho, de esa estrategia que yo le he planteado, pueden salir diferentes servicios que hacen parte de la ejecución de ciclo de vida del contrato de arrendamiento. Uno es el monitoreo de contratos. Hay clientes que nos han llamado y nos han dicho, mire, yo no quiero saber nada de levantamiento de datos ni nada de eso. Yo necesito a alguien que me esté monitoreando mis contratos con el mercado y que cada vez que el mercado tenga un proceso de expansión, de mucha vacancia, de mucha absorción y yo pueda jugar con los cánones de arrendamiento, me avise. O sabe que es que, mire, lo que siempre me pasa es que cuando se me va a vencer un contrato me doy cuenta tarde y ya el contrato está renovado, necesito a alguien que me avise. Entonces nosotros hacemos ese monitoreo de contrato y simplemente podemos llegar a generarle las alertas y a decirle, bueno, hay esta oportunidad frente a su contrato de arrendamiento o hay esta debilidad, él lo puede trabajar así y esa persona puede decidir si lo opera, si opera esa solución con nosotros o lo hace ellos mismos. Si ellos dicen, no, mire, ¿sabe qué? Es que yo me dedico a hacer galletas, mi negocio no es el inmobiliario, porque para eso estamos nosotros como expertos. Necesito que usted se entienda con los contratos de arrendamiento, yo a usted le pago un fee y usted entiéndase con el propietario, con el que hace el mantenimiento con la propiedad horizontal. Ah, claro, listo, yo entro y le hago la administración del contrato durante todo el periodo que dure el contrato. Yo estoy atenta a los incrementos, yo estoy atenta a los vencimientos, si el inmueble necesita una reparación, si la propiedad horizontal necesita algo del propietario del inquilino, dependiendo a quién represente, y yo hago toda la administración de ese contrato. Otra de las estrategias que pueden salir, como les digo, pueden salir muchas cosas para project, para CIVAS, para corretaje, pues ya nos centramos a la ejecución de la estrategia en donde nosotros nos convertimos casi que en veedores de que eso se ejecute o de que las demás líneas de negocio lo ejecuten y respondemos a nuestro cliente frente a esa ejecución de estrategia. U otra de lo que más repetidamente se da es que una de las acciones es renegociar contratos de arrendamiento. Eso no lo hacemos nosotros, eso lo hace el equipo de corretaje. ¿Por qué? Porque si ustedes ven en todo lo que les he contado, nuestra experticia es en mirar ese 360 grados del portafolio de arrendamientos, en mirar si está bien, sus condiciones contractuales y demás. Pero en corretaje está la experticia transaccional. ¿Por qué lo ponemos ahí? Porque muchas veces tenemos como una unión o una fraternidad muy especial con renegociación de contratos en corretaje, en donde nosotros proporcionamos toda la data y ellos con esa data salen a hacer su labor transaccional. O a través de ellos, alguien que necesita una renegociación de contratos, pues llegan alcances hacia nosotros en levantamiento de datos. Esto suele ser muy común y por eso decidimos mostrarlo acá, porque somos como primos hermanos que trabajamos todo el tiempo juntos, pero que no hacemos lo mismo. No sé si hasta ahí tienen alguna inquietud.
Nata, hay aquí unas preguntas en el chat. Nos pregunta Nata Medina, ¿cómo haces para hacer el monitoreo de contratos si no has hecho el levantamiento? ¿Es necesario el levantamiento de datos para poder hacer el monitoreo? Marcela, qué pena, pero te escucho súper cortada. Ok, ¿ahí me escuchas mejor? No, no te escucho. Sí, Hola, ahí. listo. Nos pregunta Sí, Nata yo te escucho. Listo. ¿Cómo haces para hacer el monitoreo de contratos si no has hecho el levantamiento? ¿Es necesario el levantamiento de datos para poder hacer el monitoreo y administración de contratos? Bueno, eso es muy relativo. Digamos que en un proceso normal o si diéramos toda la vuelta sobre un ciclo de control y ejecución de contratos, es necesario levantar unos datos para poder hacer un monitoreo de contratos o la administración. ¿Qué sucede mucho? Que el cliente ya viene con las bases de datos según él perfectas, pero en realidad la base de datos no está tan perfecta, entonces es donde nosotros le empezamos a asesorar. En un mundo ideal deberíamos iniciar en el punto cero, pero cuando el cliente, por ejemplo, tuvimos una entidad bancaria que actualmente trabaja con nosotros, ya trae sus datos tan perfectamente bien hechos, pues nosotros ya podemos entrar directamente al punto 5 o 6, al monitoreo o la administración. Ok, creo que eso responde otra pregunta que hacen y es cómo hacen sin la primera etapa o las etapas 0 hasta 4, pero creo que con lo que acabas de decir, no sé si quieras agregar algo más. Marce, es que no te entendí muy bien, se escuchó cortado, perdón. Vale, te reitero la pregunta. Nos preguntan que cómo hacen sin la primera etapa o las etapas 0 hasta 4. No, sigo sin escuchar, mil disculpas, no te entiendo bien. Nata, ¿me escuchas a mí? Sí. Listo, Nata. Te están preguntando que cómo hacen sin la primera etapa o las etapas 0 hasta la 4. ¿Cómo hacen si no la tienen? Sí. Bueno, nosotros cuando entramos a comercializar nuestra línea de servicio y asesorar al cliente en todo el tema de la gestión de los contratos de arrendamiento, les exponemos los pros y los contras de tener la data estructurada o no. Entonces, si el cliente nos dice, bueno, mira, yo simplemente tengo todos mis contratos en una carpeta, en una caja y son físicos, pues nuestra respuesta va a ser súper básica. Mire, hacer eso con esa calidad o con ese tipo de información va a ser prácticamente imposible monitorearle los contratos. Usted puede optar por dos cosas, yo cojo y le hago todo el levantamiento de datos o usted puede revisarlo con su equipo de trabajo si así lo prefiere y entregarme ya los datos hechos. Y el cliente generalmente se va hacia que nosotros hagamos esa tarea, porque la tarea de leer un contrato es demasiado robusta, tiene que tener uno un grado de expertise en el tema inmobiliario para poder leer correctamente el contrato y grabarlo de la forma que es. Entonces, llegar al punto 5 sin tener ningún tipo de dato, no, pues es muy difícil porque el monitoreo de contratos es un cruce de variables de mercado y variables de los contratos y del cliente importante. Entonces, sí es indispensable que tengamos datos, bien sea construidos por el cliente o por nosotros, para poder hacer algunos de las ejecuciones de las que estamos hablando. Nata, ¿ya puedes escucharme? Sí, ya. Listo. Nos preguntan aquí cuál es el valor diferencia de lease management versus un servicio tradicional de administración de arriendos. Bueno, digamos que cuál es el servicio tradicional de arriendos en donde yo voy, cobro las rentas, que es lo que más se da cuando representan a los propietarios, cobran las rentas y suscriben los contratos. El valor diferencial del IS es que nosotros lo cruzamos con las variables del mercado. Nosotros tenemos una vasta experiencia en la lectura de un contrato de arrendamiento, que no es lo mismo
que lo lea una persona sin experiencia en el mundo inmobiliario o que lo leamos nosotros. Nosotros tenemos toda la plataforma tecnológica para controlar los ciclos de vida y para generar valor agregado y generar información relevante a partir de los datos, en que Colliers lleva 21 años en el mundo inmobiliario y tenemos el know-how y la experticia para poder proponer estrategias de eficiencia de los portafolios mucho más profundas y avanzadas de lo que podría hacerlo una inmobiliaria tradicional. Vale, nos pregunta Raúl Díaz si este servicio existe en otra empresa en Colombia. Marce, discúlpame, pero no te escucho. Nata, ¿me escuchas ahí? No, Sí que- Marce, no te entiendo, discúlpame. Sí. Sí, ¿Me escuchas, Nati? Nati, ¿me escuchas? dime. A ti Que te lo que escucho, pregunta, Gus. que lo que pregunta Raúl es si este servicio existe en otra empresa en Colombia. O sea, ¿quién sería nuestra competencia? Está muy buena la pregunta. Pues bueno, de nuestro análisis de la competencia hemos encontrado dos cosas. Que primero, la operación básica de un recaudo de rentas donde no hay un valor agregado frente a la información y el cruce de variables de mercado, pues lo hacen muchísimas inmobiliarias. Pero nadie está especializado en la representación del inquilino o los usuarios. Sí, digamos que nuestra mayor fortaleza frente a la competencia es que nosotros logramos entender ya con el paso de los años toda la operación de un inquilino y las necesidades de un inquilino o usuario de un inmueble, y por eso nadie lo está haciendo en Colombia. Hace un par de años, cuando elaboramos nuestra línea de negocio y empezamos a constituirla, vimos que uno de nuestros grandes competidores intentó hacer lo mismo con casi los mismos parámetros de nosotros, pero lo que entendemos y lo que hemos logrado investigar es que su captura de cuota de mercado no es tan grande como la de nosotros, lo que pues en consecuencia quiere decir que lo estamos haciendo muy bien, que sabemos hacerlo y que se está viendo el valor diferencial frente a eso. Ok, Nati, la siguiente pregunta es, ¿son dos servicios o es el mismo servicio para inquilinos y propietarios? Bueno, digamos que el servicio en teoría es el mismo. ¿En qué cambia? Que cuando yo represento los intereses del propietario, mis acciones están dadas a sus objetivos como propietarios, a mayor recaudo de renta, a mayor generación ¿cómo se diría? Generación económica a partir del inmueble, a cuidar sus intereses frente a que los inmuebles no se deterioren y demás. Cuando yo represento al inquilino, aunque hablo del mismo servicio, pues sus intereses son diferentes. Ahí yo puedo pagar las rentas, lograr que los propietarios cuiden el inmueble, superar todas las barreras que de pronto hay con administraciones o propiedades horizontales, y básicamente es de quién representó los intereses, o del propietario o del inquilino, pero la conceptualización del servicio es la misma. Ok, eso querría decir en resumen que si uno hiciera desde el lado del usuario o arrendatario que quiere pagar menos, que sería el que lo buscaríamos, y desde el lado del propietario que pague más. En el canon de arriendo, aclaro. Quiere cobrar más. Ah, Exacto. Aquí hay sí, otra quiere cobrar pregunta más, sí. que, Sí, que generalmente alguien cuando se dan, siguen a ti. señor. No, que básicamente es eso, lo que más se da es cuando el propietario pues quiere sacar mayor provecho de sus inmuebles en temas monetarios y de cuidado de los inmuebles, y el inquilino quiere que sus erogaciones del gasto sean más bajas y que el propietario responda por todo lo que debe responder. Es como la conceptualización entre uno u otro servicio o Sí, interés. acá hay una pregunta muy buena. ¿Qué pasa si un propietario nos contrata
y el inquilino también nos contrata. ¿Cómo se manejaría ese tema? Bueno, aquí alguien muy sabio me dijo alguna vez que un conflicto de interés desaparece cuando se pone sobre la mesa. Cuando nosotros hemos tenido casos en que el propietario del inmueble nos contrata para representar sus intereses y el inquilino del mismo inmueble lo hacen, pues nosotros lo que hacemos es primero lo ponemos sobre la mesa, les decimos, ok, mira, ya tenía una relación preexistente con esta persona, y en caso de que ellos acepten definitivamente el servicio y que Colliers interfiera ahí, nosotros lo que hacemos es como que subdividir los equipos para que haya como una independencia en los servicios, pero siempre poniendo sobre la mesa el tema. Ok, Nati. Y Roberto nos pregunta que si tenemos algún cliente fuera de Colombia con este servicio. Sí, claro que sí. Les voy a avanzar un poquito aquí en la presentación para hablarles un poco de eso. Perdón, Nata, si quieren. Bueno, Si quieres, te nuestra agrego experiencia. Algo. Nata, Sí, señor. te agrego algo al respecto del conflicto de interés que veo que se está volviendo repetitivo en muchas cosas. En tu área, en la tuya, o sea, tú no renegocias contratos, tú realmente no representas intereses, tú generas controles en los que puedes emitir conceptos, pero no representas intereses en una negociación, salvo que nos contraten los dos servicios que muy bien diferenciaste en la exposición, que fue producto de un aprendizaje complejo en que nosotros no renegociamos contratos. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, estás haciendo el lease administration de un inquilino, por decir algo, McDonald's, y por otro lado estás representando a un inversionista que tiene varios locales, entre esos el de McDonald's, en cada lado tú reportas tu valor de mercado. Ellos, si ya te contratan para renegociar, o sea, tú generas información. Tú eres la ingeniera de vuelo que dice, señor, usted va muy bajito, suba a 1000 pies. Y al otro señor seguramente le va a decir, señor, usted está también muy bajito, le toca subir a 1000 pies, porque pues la información del mercado debería ser similar. Como tú no ejecutas la transacción en realidad, el alcance de tu contrato no está en representar sus intereses, tú estás en generarle un control al respecto, digo específicamente tu servicio. ¿Qué pasa? Que muchas veces, como bien decías tú, si identificamos que está a 1000 metros de altura por encima y tenemos que bajar, entonces le ofrecemos el servicio que lo hace el área de corretaje de renegociar el contrato. Ya si nos contrata McDonald's, si nos contrata el propietario, ahí sí se hace el manejo específicamente que tú estás diciendo. Ahora bien, no está mal que, como muy bien dices tú, le planteemos al propietario, señor, ojo que yo estoy representando también por el lado del lease al otro, pero la información del mercado teóricamente debería ser la misma. O sea, yo no le puedo decir que porque estoy representando McDonald's, el canon de arrendamiento está altísimo para que baje y al propietario está bajitico para que suba. O sea, tiene la información de mercado la misma. Nosotros somos como un termómetro, independientemente de si el señor tiene fiebre o no, damos el dato y esa es tu tarea, dar el dato. De ahí para allá, si además uno de los dos o si los dos nos contratan para lo mismo, ahí sí tenemos un conflicto de interés. Eso no quiere decir que sea indebido, que no lo podamos hacer, que sea ilegal. No, el conflicto de interés se pone encima de la mesa, se le dice a los dos, señores, yo estoy representando las dos partes, lamento decirle a una de las dos que me retiro, pero no en tu área. El conflicto de interés realmente ocurre si nos contratan es para representar los intereses en la negociación. Sí, de acuerdo. Muy de acuerdo. Muchas gracias, Doc. Listo, Nati, tenemos la última pregunta aquí. Y Liz podría licenciar Silly. Les iba a contar lo del... Disculpame, es que teníamos una pregunta si lo hacemos por fuera de Colombia. Sí, creo que esa era la que iba a responder hace un momento. Bueno, miren, digamos que este servicio de lease management, si bien está presente en Colombia, ya tenemos 507 contratos de arriendo administrados y vamos subiendo y administramos más de 3.140 millones de pesos mensuales en cánones. Hay una vasta experiencia a nivel Latinoamérica y a nivel mundial de este tema. Digamos, prueba de ello es el caso Bimbo. Bimbo es una empresa que durante los años ha venido absorbiendo empresas locales de su misma industria
para pues fortalecer su marca a nivel mundial. Hace más o menos 8 o 9 años Bimbo contacta a Colliers y le dice, bueno, adquirí una cantidad de empresas con una cantidad de contratos de arrendamiento, quiero saber qué hay en esos contratos, cómo hacerlo eficiente, cómo bajar el gasto frente a los contratos de arrendamiento, y Colliers ingresa a hacer ese servicio de lease management, de tal suerte que al momento hemos gerenciado y administrado más de 2.040 contratos de arrendamiento a nivel mundial. Pagamos las rentas en todo lo que es Estados Unidos y Canadá. Hemos estandarizado alrededor de 2.000 contratos de arrendamiento y los metros cuadrados, en este momento se me escapa la cifra exacta, pero pues son millones de metros cuadrados. Y esa experiencia ha hecho que nosotros nos consolidemos como los expertos en el tema, estandarizando contratos, hemos renegociado, hemos vendido activos no operativos, hemos hecho búsqueda de espacios, avalúos, pero el fuerte o del servicio para Bimbo está en la administración de estos contratos de arrienda y en el pago de las rentas que ellos son o que ellos deben pagar como inquilinos a los diferentes terceros. Gracias, Nati. Y tenemos una última pregunta aquí en el chat. Si Liz podría licenciar Silly, si un cliente desea comprar el uso del software, ¿eso es viable? El uso, es decir, el software como licenciamiento, como propiedad intelectual, no, porque es todo el know-how de Colliers, pero nosotros sí podemos hacer diferentes interacciones con los sistemas del cliente y usuarios dentro de nuestro sistema para que el cliente pueda visualizar su información. Pero como tal, licenciarlo a nombre del cliente, si fue lo que entendí bien la pregunta, no, porque la licencia es nuestra y la propiedad intelectual es igualmente nuestra por ser todo el know-how que tiene Colliers impreso en ese sistema. Dale, Nati, no tenemos más preguntas, sigue por favor. Perdón. ¿Existen penalidades por parte del usuario? Pero Raúl nos pregunta, ¿existen penalidades por parte del usuario si no se logra lo esperado? Creo que eso está enfocado hacia el tema de si los ahorros se logran o no se logran, Sí. Nati. Sí, yo creo que es más hacia renegociación, sí, iba a decir justo lo mismo, porque finalmente nosotros lo que hacemos a través de los módulos es vender un servicio donde nuestro entregable está dirigido justamente a eso. Entonces, ¿quieres levantamiento de datos? Yo te entrego el levantamiento de los 2.000 contratos que tengas, pero más en tema de objetivos, creo que fue lo que ya dijo el doctor Roberto, que es si esa representación de los intereses cumplió con las métricas y objetivos propuestos, por ejemplo, en una renegociación. Creo que es más hacia allá que se va esa pregunta que hacia la ejecución del lease. Y ahí sí no sabría responderte porque nuevamente es nuestro equipo de renegociación de contratos los llamados a darte esa respuesta. Y no sé si Roberto nos pudiera detallar esa partecita porque es un tema y que nosotros mismos, me incluyo, lo generamos en donde confundimos de pronto a las personas en que el LIS hacía renegociación de contratos y esto es, como lo dijo ahorita Roberto, esto es un servicio de control y seguimiento, no de renegociación o obtención de ahorros. No sé si Roberto nos escucha. Sí, es importante y por eso empezó Natalia y de pronto uno de los grandes objetivos de esta llamada es eso. Como les decía, duramos una buena parte del proceso de este producto vinculándolo a los ahorros generados. Eso pues implicaba y atraía a muchos clientes que decían, listo, entonces hágame el diagnóstico y con los ahorros pagamos el servicio. Resulta que eso en realidad identificamos que el trabajo de renegociación no es un trabajo de administración. El trabajo de renegociación es un trabajo de corretaje, realmente de representación de inquilinos. Entonces, es importante y un muy buen propósito de esta llamada y un objetivo es que a ustedes, a todos los equipos les quede claro que la renegociación de contratos es algo que hace el área de corretaje. ¿Con qué? Con la información que hace LIS. Es decir, LIS de nuevo, por eso les hacemos el símil de la torre de control. La torre de control
la operadora de la torre de control no aterriza el avión, no corrige el rumbo, no esquiva la tormenta. Eso, ella da las instrucciones, pero la ejecución la hace el piloto. Entonces, el piloto en este caso es el broker que hace la renegociación de contratos y las instrucciones las recibe del IS. El piloto puede ser el mismo cliente, puede ser otro broker, puede ser el broker interno que maneja eso dentro del cliente y la tarea la puede hacer el área del IS. Entonces, son dos productos y servicios diferentes. Uno controla y emite alertas y el otro ejecuta. Si no nos contratan la ejecución, bien, pero no, así no la contraten, no está en el área de Natalia, ni los honorarios dependen de Natalia. Ya si uno hace una propuesta conjunta y tal, y eso, bueno, puede ser, pero los equipos son independientes y son dos áreas diferentes. De hecho, es importante entenderlo porque algo parecido pasa con Project Management y Tenant Representation. Project determina el área que se requiere para hacer el traslado y corretaje busca el área y ejecuta la transacción para luego posiblemente ejecutar la obra, el Project Management. Pero son labores que se pueden traslapar o ejecutar dentro del mismo proceso, pero son dos equipos diferentes con dos servicios diferentes. No sé si tienen alguna duda, pero es muy importante que lo tengamos claro y la duda de Raúl me parece muy al lugar para aclarar eso. No, señor, por ahora no tenemos más preguntas, creo que queda súper claro. Nati. Dale, Natis. Dime. Sigue. No, pues tenemos más preguntas por ahora. básicamente sí, no, lo que ya les conté, les quiero mostrar un poco cómo funciona ese software porque hace parte de todo lo que ya he dicho y de nuestro know-how. Nuestro software parte desde toda una parametrización del cliente, desde los contratos de arrendamiento, cómo ato estos contratos de arrendamiento a inmuebles y esos inmuebles o esos contratos también, cómo los ato a mi cliente en sus diferentes departamentos, porque yo puedo tener un mismo cliente, no sé, Nutresa, pero Nutresa tiene una subárea que se llama Novaventa o Galletas Noel, no sé, estoy diciendo nombres aleatorios, y los contratos pueden ser o de Novaventa o de Galletas Noel, pero para Nutresa, que es quien nos contrata, quiere ver como todo el espectro de sus contratos de arrendamiento de sus diferentes centros de costo, por llamarlo así. Entonces nuestro software hace toda esa creación y esa parametrización de todas esas características propias de cada empresa y de cada contrato de arrendamiento. También hacemos toda la parametrización de los inmuebles, en donde tenemos toda la descripción de los linderos, de las pólizas, del área, de los terceros que intervienen con el inmueble, y también todo un tema de saneamiento, porque cuando estamos operando un contrato de arrendamiento o administrándolo, pues el saber que el inmueble no tiene deudas por servicios públicos o de repente por catastro, impuestos prediales y demás, es importante, o cuando se hacen algunos saneamientos financieros porque debía antes administración de propiedad horizontal o de diferentes temas financieros, nuestro software también nos permite llevar el control de ese saneamiento comercial, legal, financiero o administrativo en el caso en el que se dé. Hacemos todo el seguimiento a la ruta crítica. ¿Qué es una ruta crítica de un contrato? Entonces, imagínense nuevamente la torre de control, un avión, entonces el avión despega, entra en modo crucero o en vuelo y despega. Eso es una ruta crítica. La ruta crítica de un contrato es cuando ese contrato se firma, cuando tiene un incremento, cuando tienen vencimientos, cuando se cierra el contrato o se termina y cuando hay una restitución del inmueble. Todo ese seguimiento de todas esas etapas durante el periodo de ejecución del contrato lo hacemos a través de nuestro software. Y una parte que al menos para los inquilinos ha resultado muy llamativa y muy interesante dentro de lo que ofrecemos
por ejemplo, la gestión y control de servicios públicos. Quiero saber cuál es la traza en el tiempo de mis servicios públicos, cuántos son los watts que consumo, los metros cúbicos, mirar las facturas. Digamos que todo eso también lo podemos hacer desde nuestro software y desde la ejecución del ciclo de vida del contrato de arrendamiento. Y aquí por último les muestro. Este es ejemplo de alguno de los dashboards que nosotros hemos preparado para nuestros clientes. Este cliente en particular nos consulta para hacer una optimización de su portafolio de arrendamientos para ver dónde puede disminuir el gasto de arrendamientos y nosotros tomamos toda la información, la montamos a nuestro software y generamos un dashboard como el que ustedes ven acá, en donde ya le estamos diciendo que tiene 49 inmuebles por 89.000 metros cuadrados, que sus cánones valen mensualmente 1.000 millones, que la distribución es que lo que más tiene es local. Entonces, todo lo que les he venido hablando se puede visualizar de la forma en que les muestro acá, todo online. Nosotros hemos creado un producto que se llama MaxPre, que lo hicimos en conjunto con el equipo de corretaje, que es la maximización de portafolios de real estate y digamos que durante todo ese programa y toda la carga de datos hemos generado algunas estrategias inmobiliarias para ellos a raíz de ese control de los contratos de arrendamiento. Esto es a grosso modo lo que es la línea de servicio de Lease Management. Me encantaría que todos ustedes pudieran conocer mucho más. Yo los invito a que me contacten a mi equipo de trabajo, nos consulten. Sabemos que, por ejemplo, los equipos de Property and Facility tienen mucho contacto con alguno de los propietarios o inquilinos. Aquí estamos para lo que ustedes necesiten, consultas. Tenemos uno de los productos que hemos sacado durante la pandemia es consulta de arriendos gratis, que pone a disposición de cualquier persona todo ese conocimiento legal e inmobiliario de contratos de arrendamiento. Pueden entrar a la página consultadearriendosgratis.com, consultar ahí. Tenemos un equipo especializado para ustedes y estamos nuevamente dentro de toda esta reactivación responsable compartiendo esa información que nos hace tan únicos en el mercado, y es la invitación del día de hoy a que nos acompañen en este crecimiento, a que nos consulten lo que necesiten y a que podamos trabajar en conjunto sus clientes en el tema de arrendamientos. Y creo que hasta ahí, no sé si alguien tiene más preguntas. Tienen muchas preguntas acá. Una de Sebastián. ¿Existe un número mínimo de contratos o valor total de arrendamiento para poder prestarle este servicio a un cliente? Bueno, digamos que no hay un número mínimo, pero la línea, nosotros podemos recibir cánones pues desde un contrato de arrendamiento, pero ¿cuál es la idea? La línea o todo el concepto de la línea de negocio está basado en volumen, en portafolios numerosos y plurales de arrendamiento. Entonces, si tú tienes, Sebas, un cliente que dices, no, tiene 3 contratos de arrendamiento, por supuesto, revisémoslo, cuál es la necesidad de ese cliente frente a esos 3 contratos de arrendamiento para ver cómo Liz le puede apoyar desde su expertise. Pero digamos que lo que le estamos apuntando mucho es a volumen. Entre mayor volumen, pues mayor capacidad de darles unos análisis mucho más eficientes podríamos hacerlo, pero la respuesta en términos sencillos es desde un contrato de arrendamiento podemos empezar a revisar el alcance. Ok, acá hay otra pregunta. ¿Actualmente cuántos contratos administramos? Actualmente administramos 507 contratos de arrendamiento que suman mensualmente alrededor de 3.000 millones de pesos en cánones mensuales. Creo que ese número aumentó en las 2 últimas semanas. Estamos alrededor de 550 contratos de arrendamiento administrados al día de hoy. Ok, gracias. Acá nos pregunta Raúl, si la competencia como John Lassalle o Civi quisieran incursionar en este servicio, ¿pueden hacerlo sin la data que tenemos o realmente pueden arrancar sin tener los históricos? Yo te diría esa pregunta está que pues, difícil. de arrancar pueden.
Sí, Siguiente me toca pregunta. pensarla. Siguiente pregunta. Sí. Gracias, Gus, gracias. No, yo diría, no, creo que es un tema, al final y al cabo todas las compañías, obviamente del portafolio como Collier, como Jonas Lazaro, como CV, van a terminar todo el portafolio de servicios. Aquí creo que lo importante, así como pasó en algún momento con Sivas, como pasó después con PIF y después con Project, es hacerlo primero que ellos y eso es lo que hemos estado trabajando de hacerlo antes que ellos y obviamente que no estamos ofreciendo el servicio tradicional de cualquier inmobiliaria, sino como lo ha explicado Nata, es un tema de controller de gestión. Acá hay otra Gracias, Gus. pregunta. Listo, acá hay otra pregunta. Tú hablaste de asesorías gratis, ¿cuántas hemos realizado hasta el momento de asesorías gratis? Hasta el momento llevamos alrededor de 400 asesorías gratuitas desde más o menos finales de marzo, con 2 webinars acerca de los 2 decretos en temas de arrendamiento que se han generado. Y seguimos contando, todos los días recibimos diferentes consultas de gente de todos los rasgos, ¿no? Propietarios, inquilinos, multiinquilinos, multipropietarios. Ha sido un ejercicio súper bonito y nos ha enseñado muchísimo también. Y aquí Armando nos pregunta otro tema, Nati. ¿Cuál es el esquema de cálculo de honorarios para tener equilibrio de la demanda del servicio y la rentabilidad de la línea de negocio? Más que el volumen no sería perfil del portafolio, el volumen puede jugar en favor o en contra. Y yo le agregaría una que sería bueno aclararla, si hoy en día el área de negocio es rentable. Bueno, entonces empiezo a responder de atrás hacia adelante. La línea de negocio es muy rentable. Hemos generado una estabilización de los ingresos supremamente importante que nos ha permitido estar tranquilos durante la pandemia. Tenemos un flujo y unos clientes muy estables hasta el momento. Frente al resto de lo que es la pregunta, bueno, nosotros manejamos como unas tarifas básicas frente a cada tipo de servicio por contrato. No obstante, esto, digamos, la tarifa de servicio que se le da a un cliente depende de muchas cosas, como ya lo decía la pregunta. Depende del tipo de cliente, del volumen de contratos, del volumen de cánones de arrendamiento o el valor de los cánones de arrendamiento o de su ubicación geográfica. Digamos que nosotros lo que hacemos es recibir la información del cliente y analizar cuál es el mejor paquete o el paquete ideal que no genere unos gastos tan onerosos que sea invendible el servicio, pero que sí genere unos honorarios acordes con el trabajo, con ese gran trabajo que se hace para los portafolios. Listo, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Ok, acá nos pregunta Felipe. ¿Cómo hicieron para que ahora sea rentable? ¿Aumentaron los inmuebles administrados? Bueno, la línea es rentable porque digamos que los equipos que hemos estado dentro de la línea de negocio hemos hecho una labor súper importante y es básicamente aplicar lo que ya nos ha enseñado Colliers, ¿no? Equivocarnos rápido y barato. Entonces hemos visto esos productos que generan mayores ingresos y mayor estabilidad sobre el flujo de ingresos y aquellos que de repente no lo hacían. Con los que no lo hacían o con los que no eran tan provechosos para la línea de negocio, se ha hecho una depuración en donde hemos manifestado abiertamente al cliente pues los temas internos que requerimos para ser eficiente o les hemos dicho con todo el gusto del mundo no estoy agregando el de valor a su operación en este momento y hemos depurado alguna de nuestra cartera de clientes y hemos hecho como esa subsanación de eran tan rentables y nos hemos quedado con los que son muy rentables y muy estables. Nati, y hay Excúsame, un número. excúsame, antes de pasar a la Sí, siguiente pregunta, les recuerdo que aquí en el chat les dejé el enlace para que por favor registremos la asistencia y un par de preguntas acerca de la presentación, entonces para que lo vayamos diligenciando. Gracias. listo. Ok. Tenemos una de Angie muy parecida a la que ya hemos respondido, Nati, que sí hay un número mínimo de contratos para aceptar de un cliente.
Y creo que ya la habíamos mencionado. Dime. sí, ok. Y en ese caso tenemos una de Javier que nos pregunta si los centros comerciales que hacen parte de esta estrategia de crecimiento. No te escuché bien, Gus, disculpa. Si los centros comerciales hacen parte de la estrategia de este crecimiento. En los centros comerciales te refieres si estamos llegando a las marcas locatarias. No entiendo bien la pregunta. No, me imagino que pues, sí parte de lo que hemos crecido la línea de negocio, los bazares, han sido parte de esa estrategia de crecimiento de la línea de negocio de Lead Management. Sí, de acuerdo. Digamos que la incursión a los centros comerciales Bazar ha sido como una reafirmación frente a lo que hemos puesto como objetivo de la línea de negocio. En los centros comercial Bazar tenemos todo el control y la administración de los contratos de arrendamiento. Nos entendemos como las marcas locatarias siendo el controller del propietario o del inversionista, y digamos que eso ha ayudado a que crezca la línea de negocio tanto en número de contratos administrados como en la estabilización de los ingresos. Entonces creo que la inclusión de Bazar, los tres Bazar, ahí me falta un logo dentro de nuestro portafolio, ha sido muy interesante y muy benéfica para nosotros. Además que los centros, Listo, se me Nat. olvidaba de contarles, además que los centros comerciales son de único propietario, ¿no? Entonces, lo que estamos representando es ahí al propietario de todo el área, de todos los locales, y nos entendemos con las diferentes marcas locatarias. Era válido Y de, aclararlo. ok, Nati. Y de manera así que nadie se entere que con las otras 100 y pico de personas que están aquí, que esa parte inicial donde nosotros hicimos diferentes contratos, donde arrancamos un contrato y hacíamos renegociación, administración de todo, ¿qué lecciones nos dejaron? Porque hoy en día tú nos explicaste claramente, y creo que es el mensaje que todos nos dejó, es, esto es un menú donde organizar la data tiene un costo, administrar tiene un costo, organizarle sus contratos de arriendo tiene un costo. ¿Qué lecciones nos dejaron esos procesos, para no decir los clientes? Sí, para no decir, bueno, digamos que esos clientes, el aprendizaje que nos dejan es primero que el trabajo que se hace para generar un control de contratos de arrendamiento es tan robusto que no nos podemos ir a riesgo basándonos en los resultados de una transacción. Me hago entender. ¿Qué hacíamos al inicio? No, mira, yo te levanto la data, te la clasifico, te la analizo, te la dibujo, hago todo con tus datos y me baso solo si la negociación o la renegociación se cierra con el cliente. Entonces, ¿qué nos pasaba en muchas ocasiones? Que el cliente, tanto nuestro cliente como el tercero con el que estábamos hablando, no se ponían de acuerdo nunca, y todo nuestro trabajo hacia atrás, pues nunca tenía una rentabilización porque no se cerraba una transacción. Eso es una lección aprendida súper importante que nos llama a decir: vamos a monetizar cada frase, cada paso del proceso, porque el trabajo y el know-how que se le imprime a eso lo requieren y lo ameritan. Esa es una de las lecciones aprendidas más grandes que hemos tenido. Otra de las lecciones es que las proyecciones que hacemos a la hora de tarifar deben ser tan ajustadas a la realidad actual del cliente que no podemos generar unas proyecciones en unos eventos futuros que tienen un porcentaje de riesgo alto. ¿A qué quiero decir? Nos podían decir: danos el servicio a 100 pesos porque es que en 3 años ya no vas a tener un contrato, sino van a tener 300. Nosotros lo vendíamos a 100 pesos y de repente en 3 años nos veíamos con 2 contratos que no generaban la rentabilidad necesaria para sostener la operación que habíamos dimensionado para ese cliente. Entonces creo que son como los dos aprendizajes más importantes, además de que logramos con todo este proceso que han hecho los diferentes equipos de LIS y lo que hemos hecho actualmente, hemos logrado descubrir en realidad dónde generamos valor para el cliente desde el área. Y creo que eso ha sido como el cambio sustancial de todo.
Tenemos aquí, ya creo que ya nos pasamos. Tenemos una última pregunta de Felipe. Dice, durante la pandemia, ¿qué oportunidad han detectado y han dado frutos? Y si quieres, con esa cerramos, Nati. Muchas gracias a todos. Claro que sí. Durante la pandemia hemos identificado dos temas que se presentan como oportunidad de negocios para Colliers y para Liz. La primera es que con nuestra experticia podemos asesorar más eficientemente a los terceros involucrados en un contrato de arrendamiento, y de ahí el concepto de consultoría de contratos de arrendamiento, porque nuestra expertise habla al oído de estas personas y creo que les da elementos importantes para que ellos puedan ejecutar sus estrategias inmobiliarias. Y la segunda, creemos que ahorita muchos de los multipropietarios y multiinquilinos se están dando cuenta que organizar sus contratos, controlarlos eficientemente y tenerlos a la par del mercado no es una tarea tan sencilla, y necesitan de un experto inmobiliario como nosotros para hacerlo. Creo que esa es una buena oportunidad que nos presenta esta contingencia, que puso en evidencia algo que nosotros ya sabíamos, pero que el cliente está descubriendo. Perfecto, Vale, Natis. muchas gracias. Vale, Sigue, muy Marce. bien, muchísimas gracias a todos por conectarse. No olviden, por favor, diligenciar el formatico para registrar su asistencia y algunas preguntas. Ha sido de muchísima ayuda. Aquí me uno a las palabras de Angélica, que muy interesante tu presentación para entender esa línea de negocio. Entonces, Nata, a ti y a todo tu equipo les deseamos muchísimos éxitos. Sabemos que es una línea que está en auge y crecimiento, así que todos los éxitos, por supuesto, todo el respaldo de todos nosotros en lo que podamos asistirles. Y a ti por tu tiempo y por el gran liderazgo que has hecho de esta área, pues por compartirnos toda esa experiencia y conocimientos en esta presentación. A todo el equipo que se conectó, muchísimas gracias por sus aportes, por su participación. Quedamos atentos a resolver las inquietudes que puedan nacer. Y gracias por seguir participando de estas sesiones de Creciendo Juntos. Creo que hemos construido bastante en este tiempo y por tu aporte, Nata, ha sido fundamental para esa construcción. A todos muchísimas gracias, les deseamos una excelente tarde y nos vemos pronto para una nueva sesión de reinducción. Mil gracias a todos, Nata, mil gracias, equipo, muchísimas gracias y a todos una excelente tarde. Chao, chao. Hasta Alejo no le gustó que se Muchas terminara la gracias a todos. presentación, Marce, ¿viste? Alejo está triste porque ya no te ve, Natis. Sí, listo, gracias. Chao, gracias. Muchas gracias a todos. Toda mi gratitud con Nos ustedes. despiden. Gracias. Gracias, Nati. Chao. Excusas. Chao, chao. Gracias.